Invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Zacarías. Zacarías, en el capítulo 2 vamos a leer. Zacarías capítulo 2, el verso 5. Luego tenemos algunos otros versículos relacionados, ¿verdad?, para compartir. Pero vamos a comenzar con Zacarías capítulo 2, el verso 5. ¿Lo tiene? Bueno, si usted lo tiene y puede ponerse de pie, entonces vamos a hacerlo y vamos a dar lectura a este verso. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Lo repetimos? Dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la palabra que hemos leído, Señor, palabra que es espíritu y es vida. Señor, recibimos esta palabra para atesorarla en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, Señor. La vamos a recibir y la vamos a atesorar allí, Señor, para que dé fruto al 100%. En el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Aquí encontramos, ¿verdad?, en este verso, hay otros versos que vamos a estar leyendo, donde vemos que Dios promete seguridad a su pueblo. En este caso, aquí a través del profeta Zacarías, entonces Dios le está prometiendo seguridad a la ciudad de Jerusalén. Lo que en otras palabras, nosotros hoy en esta nueva dispensación de la gracia, tenemos que relacionar con la iglesia del Señor Jesús. Recuerden que una cosa es el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y otra cosa es el Nuevo Pacto. Nosotros debemos de estar claros en hacer esa diferenciación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento ya caducó en Cristo. Ya no tenemos nada que ver nosotros con el Antiguo Pacto, aunque encontramos en el Antiguo Testamento lo importante que el mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis vosotros que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué escrituras tenía el Señor Jesús cuando Él pronunció esas palabras? Obviamente el Antiguo Testamento. Los judíos tenían solamente el Antiguo Pacto. Los demás libros que nosotros hoy tenemos en el Nuevo Pacto no estaban escritos todavía. Luego los evangelistas escribieron los evangelios, el apóstol Pablo sus cartas, Pedro lo mismo, el apóstol Juan, y así se completó el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. O sea, tenemos dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto fue el pacto que Dios hizo con Moisés, y con Moisés también, a través de Moisés, con la nación de Israel. Un pacto que obviamente nunca se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque la ley nunca nadie, a excepción del Señor Jesús, pudo ser guardada a cabalidad. Pero sí, en el Nuevo Pacto vemos un pacto donde no interviene el ser humano, hablando de nosotros, sino que es un pacto entre el Padre y el Hijo. Y por eso es un pacto confiable y es un pacto eterno. ¿Por qué? Porque ni el Padre ni el Hijo fallaron en su pacto. Así que nosotros tenemos que considerar que el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento, nos habla de la persona de Jesús, de su crucifixión, de su muerte, de su derramamiento de sangre y de su resurrección. Eso es el Nuevo Pacto. Y todo aquel que cree en el Señor Jesús es salvo. Así que nosotros hoy pertenecemos por la gracia de Dios a este Nuevo Pacto.
Nuestra única labor para ser incluidos en este pacto ha sido sencillamente el de creer. Nosotros no hemos hecho nada para pertenecer a este nuevo pacto, ni tampoco no hemos determinado nada en cuanto a esto. Todo lo determinó Dios. Y de esa manera este nuevo pacto entonces se hace efectivo y podemos nosotros estar confiados, muy a pesar de nuestra insuficiencia e incapacidad para guardar la ley. Con esto no quiero decir que la ley de Dios es desechada, no. La ley de Dios, dice la Escritura, que ha sido escrita en nuestros corazones. Hoy en día nosotros tenemos esta ley registrada en nuestro interior. Por lo tanto, hoy en día no necesitamos de que alguien nos imponga leyes para nosotros entonces tener seguridad de ir al cielo. No, la ley la tenemos incluida en nuestro interior y sabemos que somos hijos de Dios, porque ya no es una ley, ya no es un escrito, ya no es un hombre, ya no es una persona, ni siquiera un ángel que dice que somos el pueblo de Dios. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Así que ahora todos podemos estar seguros en Cristo Jesús. Repito, en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay salvación. Pero en Cristo Jesús, a través de la fe, somos salvos y tenemos todos los beneficios de este nuevo pacto a nuestra disposición. Amén. Aclarado esto, entonces me vi en necesidad de explicarlo así por el motivo de que aquí hay una promesa para una ciudad que era un ejemplo, ¿verdad?, de la ciudad donde había construido el templo de Dios. Recuerden que Dios habitaba en ese templo. Dios no habita hoy en día en templo hecho de manos de hombres. Él no habita en este lugar, Él no duerme aquí. Él está aquí porque usted y yo estamos aquí, porque el verdadero templo de Dios somos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Somos nosotros, templo y morada del Espíritu Santo, nos informa el apóstol Pablo. Somos nosotros, usted es el templo de Dios. Y por lo tanto, entonces, cuando nos congregamos, lo que se reúne es el templo del Señor aquí. Y usted trae a Dios en su corazón. Lo que hacemos aquí es manifestar, ¿verdad?, la alabanza y la adoración que tenemos a Dios. Y sabemos que de esa manera nosotros le agradecemos al Señor por esta salvación tan grande, porque Él nos ha hecho su templo, su morada. Antes Él no habitaba en otro lugar que en el cielo, cuando Él creó todas las cosas. Luego Él se dignó en manifestarse a algunos de los patriarcas, por ejemplo Abraham. Otro día vamos a hablar de esas situaciones donde Abraham tuvo un encuentro con el Señor y otros patriarcas. Pero luego entonces Dios le mandó a Moisés a construir un tabernáculo en el desierto, y ahí fue, podríamos decir, la primera morada de Dios con su pueblo. A través del tabernáculo, a través de ese lugar santo o santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios. Ahí estaba Dios, y Dios en medio de su pueblo. Luego se construyó el templo, que lo construyó Salomón en la ciudad de Jerusalén. Y Dios siempre prometió estar en medio de su pueblo. Ese templo en la ciudad de Jerusalén fue destruido, completamente destruido. No vamos a hacer dato histórico, ¿verdad?, porque tendríamos que explicar de que ese templo fue destruido por los ejércitos de Babilonia, se reconstruyó, se arregló, y luego finalmente en el año 70 de la era cristiana completamente se cumplió la profecía que dio el Señor Jesús, diciendo acerca de ese templo que había impresionado tanto a sus discípulos,
diciéndole: ¿veis este templo refulgente, oro? El brillo del oro se veía desde lejos, pero este templo no va a quedar de él piedra sobre piedra que no sea removida. Se cumplió a cabalidad esa palabra. Cuando él lo dijo, él ya estaba al final de su ministerio, aproximadamente en el año 31 de la era cristiana, porque él no nació en el año 0, otro día lo explicamos, nació un par de años porque hay discoordinaciones en los calendarios que ahora tenemos. Pero bueno, cuando él dijo estas cosas, aproximadamente unos 28, 29 o 30 años después, se cumplió esta profecía y los romanos destruyeron ese templo y no dejaron piedra sobre piedra. Se cumplió la palabra del Señor. Amén. Siempre se cumple la palabra de Dios. Así que ese templo ya no existe más, porque ahora Dios tiene otro templo, que es usted, que somos yo, que es la iglesia del Señor Jesús. Amén. Somos el templo y la morada del Señor. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que debemos de creer. Creer esto nos va a ayudar, nos va a favorecer, porque no solamente somos hijos de Dios cuando estamos los domingos en este lugar o cuando estamos en una reunión de oración o de estudio. Somos el templo de Dios cuando estamos en la casa, cuando estamos en la calle, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en cualquier lugar sobre la faz de la tierra. Ahí hay un templo y morada del Espíritu Santo si usted realmente alberga a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, ¿cuántos son templo y morada del Espíritu Santo? Levante la mano, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, gracias a Dios, porque eso no es una obra que hizo usted, que hago yo, sino que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, hay promesa para su templo. Así como había promesa para guardar a Jerusalén, vamos a leer más detalladamente, ¿verdad? Este verso, dice, vamos a leer el verso 4, dice: le dijo a Zacarías, corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén. Sin muros. Está hablando de muros físicos. Muros físicos. ¿Por qué? Porque en ese entonces Jerusalén tenía muros físicos. Hoy usted ha escuchado hablar del muro de los lamentos. Un pedacito de ese muro quedó ahí. ¿Por qué? Porque ahí en ese pedacito fue el único sector que no era parte del templo, sino que era un muro exterior, y en ese muro quedó un pedacito que los romanos no destruyeron, y es un muro donde hasta el día de hoy los judíos van a orar allí para pedir y poner sus peticiones, etc. Bueno, ese muro no entraba, ¿verdad?, en la profecía que el Señor hizo, sino el templo. Y pastor, ¿por qué el templo fue destruido? ¿De qué manera? Porque los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén y entonces tuvieron que incendiarla. ¿Por qué? Porque el pueblo judío que habitaba esa ciudad tenía un muro, ¿verdad?, defensivo, y entonces ellos la sitiaron a la ciudad a hambre, y la condenaron a hambre y a sed, y de esa manera entonces veían que a pesar de eso el pueblo judío seguía resistiendo a ese sitio y no se doblegaba. Entonces decidieron incendiar la ciudad. Arrojaron tizones encendidos por sobre el muro, la ciudad se prendió fuego, incluido el templo, y ese calor tan intenso hizo que el oro del templo entonces se filtrara. Usted sabe que el oro ante el calor se derrite. Bueno, el oro se filtró y buscó rendijas, esquí allá, y eso fue lo que buscaban los romanos. Cuando entraron a Jerusalén, que ya estaba destruida por el fuego, removieron todas las piedras. ¿Para qué? Para sacar el oro que estaba allí derretido. La ambición humana, ¿verdad? Pero bueno, Dios permitió eso. ¿Y por qué, pastor, Dios permitió
que ese templo fuese destruido, porque ya no servía más para nada. Ya no servía más el templo en Jerusalén. Recordemos que cuando Jesús selló este pacto del que estamos hablando con su propia sangre, entonces dice la Biblia que Él expiró a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio. Los sacerdotes hacían 2 sacrificios diarios en favor del pueblo de Israel. Sacrificaban animalitos, no solo por los pecados de los que iban a confesar sus pecados al templo, sino también que hacían un sacrificio expiatorio para la nación de Israel. Y había establecido en la ley 2 sacrificios: a la hora tercera del día, que eran las 9 de la mañana nuestra, y a la hora novena del día, que era las 3 de la tarde. El mediodía era las 12 del mediodía nuestro, que era la hora sexta del día de ellos. Recordemos que los hebreos tienen un calendario diferente al nuestro y también una forma de registrar el tiempo en aquella época diferente a la nuestra. El día de los hebreos en aquella época del Señor Jesús constaba de 12 horas. Salía el sol y ahí comenzaba el día. Se ocultaba el sol, ahí terminaba el día. Por eso Jesús dijo: no tiene el día 12 horas. Entonces, normalmente son 12 horas de sol para la duración del día y otras 12 horas de oscuridad, y a eso se le llama noche. Bueno, el día que tenemos nosotros dura 24 horas y comienza desde las 0 horas del día y termina después de 24 horas, ¿verdad? Y eso se le denomina un día, pero eso es parte de la cultura occidental romana, y entonces hoy en día la gente en la mayor parte del mundo, entonces ellos llevan este calendario romano en el mundo occidental por lo menos, y llevan los días y cuentan las horas desde la hora 0. Pero bíblicamente hablando, esto no es así. Y a esa hora novena del día, a esa hora cuando Jesús fue sacrificado, era la hora del sacrificio. Qué coincidencia, ¿verdad? El Señor Jesús, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él estaba muriendo ahí en la cruz. Él dijo: consumado es, y expiró y dio el Espíritu. Él murió en la cruz. ¿Y en qué sucedía en ese mismo instante? En el templo, ahí estaban los sacerdotes ministrando ese sacrificio que todos los días ofrecían. Y la Escritura nos dice que el velo, escuche, el velo en el templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿No? Curioso, nadie lo cortó de abajo hacia arriba, porque eso podría implicar, ¿verdad?, la suposición de que alguien con una tijera, con una mano humana, lo rasgó el velo. No, esto venía de arriba, mostrando que el que rasgó el templo era el dedo de Dios. ¿Podemos alabar al Señor? Ese templo hacía separación entre Dios y los sacerdotes. Nadie de los sacerdotes podía siquiera mirar dentro de ese lugar santísimo. Pero ahí estaba ese velo rasgado ahora. Se habrán cubierto los ojos, se habrán puesto de espaldas, pero luego surcieron, cosieron. Vaya a saber lo que hicieron. La historia no nos cuenta esas cosas, pero los evangelios registran que el velo en el templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos tenían una religión y Jesucristo no es una religión. Amén. Jesucristo es vida y vida en abundancia. Nosotros no tenemos una religión. Si usted cree que es una persona religiosa, probablemente le enseñaron mal o está confundido, confundida por no conocer bien la Escritura. Dios no quiere religiones. Las religiones en las que hacen siempre separación entre Dios y los hombres. El único que nos une al Creador es Jesucristo. Él no es religión, Él es una relación con nuestro Padre Celestial. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús.
Y Dios promete, ¿verdad? Como prometió para Jerusalén, a pesar de no tener muros, ¿sí? Aquí, como le dice, aquí diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella, dice, y ahí viene el verso que inicialmente leímos. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Un muro de fuego. O sea, usted hoy como iglesia, hay una promesa aquí implícita en este verso, que hoy somos nosotros el pueblo de Dios. El israelita que quiere salvarse tiene que confesar a Jesucristo. Amén. El judío que quiere salvarse, el único camino es Jesucristo. Si rechaza a Jesús, le va a tocar el mismo final que a todos los incrédulos. Pero si creen en Jesús, van a ser salvos. Por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, que hemos confesado a Jesucristo, lo hemos recibido, somos el pueblo del Señor. Hoy podríamos decir que somos el Israel espiritual de Dios, el pueblo de Dios. Que no tenemos las leyes que tenía, ¿verdad?, el Israel en ese sacerdocio temporal, levítico, temporal, que nunca tuvo Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni siquiera Moisés en el comienzo de sus días, sino que recibió Moisés en el desierto cuando habían salido de la esclavitud las tablas de la ley. Y la ley es buena, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es justa y es santa. Pero, ¿por qué es justa y es santa? Porque la ley refleja el carácter de Dios. Así como está, ¿verdad?, la ley establecida, entonces nos muestra cómo es Dios, qué quiere Dios. Pero nosotros ya no estamos, ¿verdad?, gobernados por leyes. Esto es muy importante que los creyentes vean y entiendan claramente, porque si no se corre el riesgo de volver a los viejos rudimentos de la ley. Y eso es lo que el apóstol Pablo advierte en sus cartas a muchos de los creyentes de aquella época, y que bien hicieran hoy en día los creyentes actuales de analizar, de estudiar las cartas apostólicas para ver, ¿verdad?, la importancia de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy somos salvos por la fe en el Señor Jesús. Amén. Esto no es por obra, dice el apóstol Pablo, sino que es por fe. Porque si fuera por obra, cualquiera pudiera jactarse de decir, oh, mira todo lo que yo hago, lo que yo hice, yo merezco el cielo. No es así. Merece el cielo solo aquel que cree. No importa cuántas obras buenas, y escuche, voy a decir algo que puede sonar controversial, y tampoco importa cuántas obras malas usted haya hecho. Porque las obras ya ahora, para el juicio de Dios, ya no tienen valor. Porque ya todas nuestras obras malas ya fueron juzgadas y purgadas por el Señor Jesús. Cristo murió en nuestro lugar. ¿Lo cree? Si cree, va a ver la gloria de Dios. Jesús murió por sus pecados, por los míos, por todos los que creen en Él. Eso enseña el Evangelio. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es inclusive. Por eso Dios hace llover sobre el campo del bueno y el campo del malo. ¿Sí? Hoy en día nosotros, una vez alguien me preguntó, pero ese asesino que tiene cadena perpetua debería merecer la muerte y está allí, qué sé yo, ¿y cómo se puede convertir en una cárcel y lo bautizan? Ese asesino tiene la misma naturaleza pecaminosa, o tenía, antes de recibir a Cristo, que teníamos nosotros. Todos estamos, por decirlo de alguna manera, cortados por la misma tijera. No sé si me explico. Unos con más pecados, menos pecados otros, más negros algunos, menos negros otros pecados,
oscuros, malos, en ese sentido estoy hablando de colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no importa la cantidad de pecados. Lo que interesa para Dios es la naturaleza que tenemos. Amén. Si usted tiene a Cristo, tiene una nueva naturaleza. Porque para eso vino el Señor, a morir y pagar por nuestro pecado, y entonces tenemos la naturaleza de Cristo en nuestro interior. Jesús está en nosotros. Amén. Así que no importa los pecados que la gente haya cometido, no importa la gravedad de estos, lo importante es creer en el Señor Jesús, y si cree, tiene la nueva naturaleza en Cristo, y si decimos amén a eso, entonces va a ir al cielo como usted, como yo, como cualquier hijo o hija de Dios que cree también en el Señor Jesús. Amén. Así que nos vamos a llevar sorpresas por allá. Amén. Porque usted de repente escucha, bueno, fulano de tal se va a podrir en esa cárcel por los crímenes que cometió, pero un día en esa cárcel agarró una Biblia, leyó y fue impulsado por el Espíritu Santo a reconocerse pecador. Se arrepintió de sus pecados, recibe a Cristo y es tan válida su salvación como la suya. ¿Le interesa el mecanismo de Dios? Amén. Este es el plan divino de Dios. Pero Dios no hace acepción de personas. Las religiones juzgan a través de la cantidad de pecados, de errores que cometen las personas. Dios no es así. Dios nos juzga por la naturaleza. A usted lo voy a ilustrar de esta manera y se me va el tiempo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, fue un gran pecador como fui yo, los vicios, aquí, allá, y usted dice, bueno, o yo hubiese dicho, bueno, ahora tengo una Biblia, leo la Biblia, digo soy cristiano, aquí ya está. Voy a una iglesia, digo ya está, yo soy salvo. Pero no me arrepentí de verdad de mis pecados, porque sigo manteniendo esa naturaleza caída y alimentándola en mi ser. Si voy a la iglesia para fingir nada más, para ponerme un rótulo acá cristiano, ¿verdad? Hay gente que hace eso. Pero salgo de la reunión y luego vivo igual que antes, de la misma manera, no hubo un cambio en mi naturaleza. Es como la de un cerdo, ¿verdad? Que le gusta vivir ¿en dónde? En el barro, el cerdito. Suelte al cerdito, el cochinito, como le dicen. El coche al guatemalteco, no el cochecito. Bueno, entonces, suéltelo usted, lávelo primero, suéltelo, y él ¿qué va a hacer? Se va a zambullir de vuelta al barro. Porque su naturaleza le pide eso. ¿Me explico? Entonces, pero sin embargo, así es aquel que no ha recibido ese cambio de naturaleza, que no ha nacido de nuevo para el Señor. Puede llenar su cabeza de Biblia, puede leerla de memoria, puede conocer todas las leyes y los mandamientos, hasta puede enseñar la palabra y hacerlo muy bien. Y aparentar ser una persona transparente, ser una persona leal, ser una persona de fe. Pero luego, a la hora de la hora, la hilacha se deja ver. No sé si me explico el término. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo con esto? Se deja ver la naturaleza caída. La persona no ha sido transformada, no ha sido cambiada. Su intelecto, ¿verdad? Sí creció el conocimiento bíblico, así como se aprende, ¿verdad?, las ciencias humanas, aprendió la Biblia, pero no la puede vivir. ¿Me explico? Hay muchos creyentes, entre comillas digo, que viven de esa manera. Y no quiero decir con esto que todos los creyentes son perfectos, no.
hay imperfecciones propias de la naturaleza caída que todavía mantenemos en nuestro interior. Pero hoy en día podríamos decirlo de esta manera: tenemos dos naturalezas. Nuestra naturaleza original, que es caída, y la nueva naturaleza en Cristo. Lutero dijo que es como un lobo, ¿verdad? Y si usted tiene un lobo y una oveja, si usted alimenta al lobo, el lobo va a agarrar fuerza. Pero si usted alimenta a la oveja, entonces la oveja va a crecer y se va a mantener sana. ¿Sí? Si usted alimenta su naturaleza caída, usted va a sacar las uñas en cualquier momento. ¿Me estoy explicando? Va a mostrar los dientes. Un pastor decía: ¿usted quiere conocer cómo es la oveja de Dios? Agarre un palito, como los pastores, y dele una varita, dele en la cabeza a la oveja. Si la oveja se levanta y gruñe y muestra los dientes, no es oveja, es un lobo disfrazado de oveja. ¿Me explico? Porque la oveja se queda tranquila. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, porque es una cuestión de naturaleza. No sé si me he explicado bien. De naturaleza. La naturaleza divina es la que va a entrar al cielo. Lo demás se queda todo acá. Amén. Así que si alguno ama las cosas de este mundo, todas esas cosas se van a quedar acá. Nadie va a poder llevar nada de este mundo. Si alguien ama la vida de este mundo, las luces de este mundo, las diversiones de este mundo, los recuerdos de este mundo que haya vivido, sus viajes. Interesante, hay cosas buenas y hay cosas malas en viajar. Si usted se instruye, se educa, qué bueno. Pero si alguien ama eso más que a Dios, está perdido. ¿Me explico? Porque la prioridad del que ha nacido de nuevo siempre va a ser el Señor. Como hablábamos en la escuela bíblica el día de hoy, que hay prioridad, y la prioridad es amar a Dios por sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, el amor de Dios tiene que brotar en nosotros de una manera espontánea. El amor de Dios no puede brotar a la fuerza. El verdadero creyente no es creyente a la fuerza. Yo puedo estar acá hablándole 100 años de la palabra de Dios y decirle todo lo bueno que tiene la palabra. Pero si usted no nació de nuevo, nunca va a ser salvo. ¿Me explico? Usted quizás tenga buena memoria y se va a acordar de todo lo que escuchó a lo largo y ancho de su vida acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Pero si no hay un cambio en su corazón, es de balde. Porque usted va a seguir amando lo que amaba antes. Va a seguir amando al mundo. Y va a salir de una reunión de iglesia como esta pensando en las cosas que le esperan allá afuera. Una cantina, un cigarrito, una droguita, ¿sí? Un entretenimiento mundano, un pasatiempo inútil, amistades tóxicas que no le aportan nada. Eso mucha gente sale de la iglesia y dice: pastor, termina en horario, ¿Por qué? Porque tiene algo que hacer después, que no es ir a orar, a comer, es natural, normal, ¿sí? Pero muchas veces las personas no tienen la prioridad de Dios en sus corazones, en sus vidas, por la sencilla razón de que no tienen un corazón para Dios. ¿Me estoy explicando? Lo único que quieren es darle gusto a su carne, porque ellos son carne. Entonces, ni usted ni yo los condenamos, no, se condenan ellos mismos solitos. ¿Me explico? Solitos. Porque en definitiva el juez justo y verdadero es nuestro sabio y todopoderoso Dios. Y la obra de cada uno también va a ser pasada por el fuego.
No sé si nos va a dar el tiempo de hablar de eso, porque la hora sí pasó, pero quiero decir que usted está guardado por un muro de fuego. ¿Qué hay a su alrededor? Un muro de fuego. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero la iglesia de Jesús está guardada por ese muro de fuego. Eso significa que Dios sabe que tenemos enemigos. Claro que hay muchos enemigos. No nos olvidemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, nos dice el apóstol Pablo, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Son principados de oscuridad, de maldad, ángeles caídos, demonios, espíritus malignos que están batallando contra la iglesia. Pero Dios nos está guardando, Dios nos está rodeando con ese muro de protección, con ese muro de fuego que nadie puede trasponer con malas intenciones. ¿Lo cree? Si usted lo cree, no se preocupe entonces. Quizás le fallen la autoridad, quizás le esté fallando la policía, quizás le esté fallando los gobiernos, quizás le esté fallando el hombre, quizás le está fallando un familiar, un amigo, quizás le está fallando su patrón, le está fallando su vecino, le está fallando un montón de gente. Pero Dios nunca le va a fallar. Dios siempre lo va a guardar. Amén. Dios siempre lo va a proteger. Voy a leer este verso más porque tenía más versículos para compartir, pero la hora se nos ha ido. Quería explicar lo de la naturaleza en Cristo y por qué nosotros somos el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 13, vamos a mirar este verso, creo que por ahí vamos a quedarnos, el verso 21 y el 22. Éxodo capítulo 13, ahí lo tenemos, el verso 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el 22, ¿qué nos dicen? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién estaba en esa columna de nube y en esa columna de fuego? Allí que iba guiando al pueblo de Israel en el desierto. Usted sabe que cuando esa columna de nube se detenía en un lugar, Israel se detenía ahí y ahí armaban su campamento. Cuando esa columna de fuego en la noche se levantaba y avanzaba, ellos desarmaban el campamento y seguían la columna, porque ahí estaba Dios. Mientras ellos seguían a Dios, estaban guardados, estaban protegidos. Si usted mira un verso más, Éxodo 14, el verso 24, dice, Éxodo 14, verso 24, vamos a leerlo ahí. Éxodo 14, el verso 24, dice: aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Desde dónde miró Dios a los enemigos de Israel? Desde la columna de nube y también columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. Así que eso está a nuestro favor. Nosotros podríamos decir que somos un poquitito más que Israel físico. Por no decir, somos lo que somos por la gracia de Dios. Porque el Israel físico no ha nacido de nuevo todavía, aunque hay promesas para ellos también, si se arrepienten de su pecado de incredulidad. Y usted y yo sí nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sí hemos confesado al Señor Jesús, y ahora sí somos verdaderos hijos de Dios. Por eso dije un poquito más que Israel,
Por no decir que somos la joya de la creación de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Para no ser, ¿verdad?, altivo en esta expresión. Pero sí, hermana. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nos ama tanto que envió a su Hijo para morir por usted y por mí. Para morir por su pueblo. Se tiene que amar para hacer eso, ¿verdad? ¿Quién daría a su Hijo para que muera por un pecador? ¿Quién de nosotros haría eso? Nadie, hermano. ¿Entregaría usted a su hijo para que muera por un asesino, por un drogadicto, por un borracho, por un criminal? ¿Daría usted a su hijo? ¿Daría a su hija para que muera por alguien que no merece nada? Así como éramos nosotros antes. Muchos de nosotros, malas personas. Otros, a lo mejor usted era la mejor de las personas. Gloria a Dios, y así fue. Amén. Pero estábamos lejos de Dios, separados de Dios. Nadie daba 1 centavo, 2 centavos por nosotros. Nadie. Sí, pero a mí me querían. A mí me amaba mi familia. Gloria a Dios si usted tuvo ese beneficio. Pero hay madres que a sus hijos no lo han sabido amar. Los han abandonado. Hay padres que han huido frente a la responsabilidad de un hijo. Hay familiares que lo dejan a uno tirado por allí, como se queda un carro tirado al costado del camino, y nadie le va a ayudar. La gente se olvida a veces de los lazos filiales, familiares. No les interesa. Cada quien es egoísta. Significa que junta para sí mismo, que busca lo suyo propio. A la hora de la hora son pocos, muy pocos, los que extienden una mano de ayuda. Y por lo general, los que así hacen es que han nacido de nuevo. Son creyentes. Pero no esperemos que nosotros, de gente que no tiene esa relación con Dios, que nos socorran en un momento de angustia. ¿Lo ha ayudado usted a alguien en su dolor, en su angustia, cuando usted era niño, niña, joven? Cuando usted fue violentada, violentado. Cuando usted fue castigada, castigado. Cuando su madre o su padre le dijo alguna vez, bueno para nada, no sirves para nada. Hay padres que lamentablemente le hablan así a sus hijos. Se olvidaron de usted. Pero aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Con todo nuestro Dios Todopoderoso va a estar con nosotros. No importa los desprecios, no importa las rebajas que nos han hecho, no importa los malos tratos, los olvidos, las indiferencias, no importa si usted era la chica o el chico de los mandados en su familia, no importa si era un David olvidado con las ovejas de su padre y que su padre ya no lo tenía en cuenta para que lo ungiese el profeta Samuel como rey de Israel. Pasaron todos los hijos de Isaí y el profeta sentía que Dios le decía, este no es, este no es, este no es.
¿No tiene más hijos? Sí, hay uno más por ahí. Uno que está, el más pequeño, el que está haciendo los mandados, el que está haciendo lo que los demás no quieren hacer, cuidando mis ovejas, enfrentando al oso y al león por las ovejas de su padre. ¿Quién era ese joven? David, leal, fuerte, que ponía su vida por las ovejas de su padre. A ese mándalo a buscar. Llegó David y ese era Dios. Le dijo: a este úngelo, porque este es el rey que va a reemplazar a Saúl, un mal rey desobediente. Y fue ungido David como rey. No fue fácil para David. Saúl lo persiguió, lo quería matar. Muchos son los obstáculos que el justo va a enfrentar en la vida, hermano, pero Jehová nos es muro a nuestro alrededor. No importa las acusaciones que usted reciba de otras personas, no importa las persecuciones, no importa las malas opiniones de otro para con usted, con su labor, con su trabajo, porque usted no va a agradar a todo el mundo. Siempre va a haber gente que lo va a señalar con el dedo. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo con usted. Siempre va a haber gente que a usted le cae gordo. Siempre hay gente que dice: no, ese pastor que habla mucho. No, esa iglesia que solo se ocupan de enseñar la palabra. Ahí no hay luces, no hay negro por oscuro. Bueno, acá tenemos un poco oscuro el techo. Ese lugar donde solamente hay lucecitas. En ese lugar donde se presenta shows, decía un hermano, shows. Invierten fortunas, pantallas LED gigantes. Pero no está la palabra de Dios. Y si no está la palabra de Dios, no hay nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios está donde está su palabra. Ahí está Dios. Si usted quiere saber dónde está Dios, no es porque le dé un calentón a usted, no es porque le sacuda una electricidad en la cabeza, no es porque pegue un salto más alto que otro, no es tampoco por andar corriendo, que si uno, Dios, tiene la libertad de hacerlo, gloria a Dios. Pero eso no es testimonio de que está Dios allí. Puede haber gozo, puede haber libertad, puede haber algarabía, pero el Espíritu de Dios a veces no brilla por su ausencia, porque no está en la palabra, hermano. Porque la verdadera iglesia tiene un muro de protección. Hay algo que lo guarda de las calumnias, de los falsos rumores, de la maldad. Hay personas que quieren ver destruida la obra de Dios. Pero Jerusalén va a ser guardada por ese muro de fuego. Ese muro de fuego que nos guarda a todos los creyentes. Porque Dios está desde esa columna de fuego mirando. Allí vemos a alguien que es enemigo del pueblo de Dios. ¿Qué le sucedió a los egipcios? Persiguieron a Israel, ¿hasta dónde? Hasta el Mar Rojo, que se los tragó a todos. Por eso, qué importante, hermano querido, confiar en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque la hora ha transcurrido. Yo quería dejar esto. Estamos guardados, protegidos. Hay un muro de fuego a nuestro alrededor. Usted lo tiene aquí. No es el fuego que quema.
Oh, me dio un calentón, pastor. No, no es ese calentón. Es la fe que tienes en el Señor lo que va a proveerte de ese vallado de seguridad. Sales de aquí, pero nada más te va a dejar. No vas a dejar el muro de fuego acá. Se va contigo. Traspones estas puertas, sales a la calle. Hay muchos peligros. Hay muchas situaciones que enfrentar. Pero el Señor no se ha ido, no te ha dejado sola ni solo. El Señor va contigo para guardarte, para bendecirte. Quizás haya en esta hora aquí personas que están afligidas en su corazón, que no saben del día de mañana, que no saben qué va a ocurrir, qué va a pasar. Algunas de estas personas a veces callan y viven en silencio, pero para los adentros se están consumiendo. A veces no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir, porque hay algo que los corroe por dentro. La duda, la incertidumbre, la depresión. Todas esas cosas que quieren destruir al ser humano. Entonces, a veces estas personas, incluyendo cristianos, creyentes, también tienen estas incertidumbres. Hoy estamos viviendo, como hemos escuchado, tiempos difíciles. Y digo estamos viviendo porque no importa el estatus que usted tenga en este país. Lo que importa es el estatus de ser hija o hijo de Dios, ciudadano del cielo. Ese es el que vale. Amén. No importa dónde hemos nacido. Todos amamos nuestra patria, nuestra tierra en alguna medida, ¿verdad? Nos acordamos de nuestra infancia, de lugares que hemos visitado y a veces añoramos decir, voy a volver, voy a visitar eso. Pero recuerde y nunca se olvide de esto, que tenemos una morada eterna en los cielos. Esa es nuestra verdadera patria. Ahí está nuestro corazón. Ahí está nuestra vida. ¿Lo puede creer? Ahí estamos, hermano, en el cielo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe, esa confianza, vamos a salir tranquilos, confiados. Hay deudas que pagar, tranquilo. Haga lo que tenga que hacer, pero no se aflija. No se arruine mentalmente, anímicamente por las deudas. Es que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidades. ¿Acaso usted como padre le haría pasar un mal rato a su hijo? Le voy a castigar a mi hijo y le voy a poner un cáncer. No es así, Dios. ¿Usted le pondría un cáncer a su hijo para corregirlo? No. Más bien usted se preocupa, quiere ayudar, quiere aconsejar, lo busca a sus hijos, mira a ver si les hace falta algo. Amén. Claro, porque esa es la labor de todo padre, de toda madre. A pesar de que el hijo o la hija ya no viva con uno, pero amamos la familia, amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, los amamos y queremos lo mejor para ellos. Y si alguno se porta mal, no le vamos a decir ahora te meto una patada en la cabeza porque te portaste mal. No. Claro que usted podría hacerlo, pero yo sé que usted como hija, hijo de Dios, no lo va a hacer nunca. Pero hay gente que sí lo hace porque ellos no conocen al Señor. No aman de verdad. Aman cuando les conviene. Aman cuando cobran un beneficio del gobierno. Aman cuando todos como ovejitas obedientes le responden. Pero en cuanto a alguien se retoba un poquito, ¿verdad? Ahora te voy a meter fuego. Yo te dejo de amar.
ya no te quiero, no te quiero, no te saludo, no te llamo, me olvido de ti. ¿Qué trato es ese? ¿Es un buen padre, una buena madre esa? Por supuesto que no. ¿Dejó de ser padre, dejó de ser madre? No, siempre va a serlo. Pero nos aprendió a ser padre, a ser madre, porque el único que nos capacita para ser verdaderos padres es el Espíritu Santo de Dios. No se persiga usted con fallas de su pasado. Es que yo me equivoqué tanto, pastor, en la vida. Yo me alejé de Dios, hice esto malo, aquí y allá. Perfecto, claro que estuvo mal, pero usted se arrepintió, usted confesó a Cristo, usted se aferró al Señor. Él es el ancla de su salvación. Usted se aferra al Señor. Y eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque está manifestando la fe en Dios. La fe en el Hijo de Dios, el que vino a morir por usted, por mí, por todos, y nos salvó. El que perdonó nuestros pecados porque los limpió con su propia sangre. Qué importante es eso, hermana, hermano. No se acuse usted de su triste pasado. Todos tenemos algo triste en nuestro pasado. Todos. Hay algo que nos tenemos que arrepentir, o ya nos hemos arrepentido. O si yo un día dije, si yo hubiese volver a vivir esos momentos de maldad, yo quisiera hacer las cosas diferentes. Y hubo un tiempo que yo me acusé por cosas dañinas que había hecho. Ya no se puede volver atrás. No hay máquina del tiempo. Lo que está hecho, hecho está. Y Jesús ya hizo todo por nosotros. Por eso también podemos decir de Jesús, lo que hizo el Señor, hecho está. ¿Y qué hizo? Murió en nuestro lugar. Pagó por nuestros pecados. Pagó por tus pecados. Hay alguien que quiere acusarte siempre y ese es nuestro enemigo. Eres pecador, eres pecadora. No tienes vergüenza. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a la reunión? ¿Para qué doblar las rodillas? ¿Y para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? Si mira lo que hiciste aquí, que allá. No crea esa mentira diabólica. Si usted se arrepintió de sus pecados, se apartó de ellos, es porque ha nacido de nuevo y la sangre de Jesús lo ha limpiado del pecado. Ya no hay más acusación contra suya. Amén. Ahora lo que hay un muro de fuego alrededor. Hay protección, hay garantía, hay seguridad. No importa lo que surja a su lado. Usted va a pasar en medio del peligro y no lo va a tocar a usted. Créalo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero si usted duda, ahí va a venir lo que usted duda. Si usted teme, ahí le va a ocurrir lo que teme. Vamos a orar. Le invito a que la paz sigue pasando los minutos, ¿verdad? No se para. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar también por los amigos que están viendo el video. Quizás haya alguien ahí que no se siente seguro, segura. Vamos a orar también por eso. Cristo es la garantía de nuestra seguridad. Tenemos que confesarlo a Él como nuestro Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos del mal. Y entonces ese muro de protección se va a mostrar a nuestro alrededor. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sí lo puede ver. Por eso cuando ve el enemigo ese tipo de muro, se retira. Vamos a orar. ¿Habrá alguien aquí que necesita esa protección, esa guarda, esa garantía? ¿Necesita a Jesús en su vida? Levante la mano en el lugar donde está y diga:
levantando su mano. Sí, yo quiero estar y vivir seguro. Yo sé que hay personas aquí. Sé que hay. Levanta tu mano donde estás. Allí donde estás. Así, mira, levanta la mano fácil. Eso es un testimonio de que tú te reconoces en necesidad. Habrá alguien, lo voy a repetir una vez más nada más. Habrá alguien que quiera recibir a Jesús ahora, levante la mano. Si lo hay también en el video, también levanta la mano donde tú estás. Vamos a orar entonces. Hay alguien que quiere sentir esa presencia de guarda y protección en su vida, que ese muro de fuego que no se puede ver con nuestros ojos físicos, pero ahí está presente y lo quiere sentir, quiere saber, quiere tener convicción cierta de que Dios lo está cuidando, que lo está guardando, puede pasar acá al frente también y vamos a orar. Así que vamos a inclinar nuestros rostros. Si usted tiene deseo de pasar aquí, pasa al frente y vamos a orar. Por lo tanto, vamos a decirle al Señor cuánto lo necesitamos. Padre de gloria, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tus misericordias. Te doy gracias por tu amor, Señor. Te doy gracias porque no conozco mi futuro aquí en la tierra, pero sí el futuro eterno. Tu libro, el último libro de la Escritura, Apocalipsis, me muestra mi futuro. Ahí voy, el cielo me espera. Ahí, Señor, yo voy en paz, en seguridad. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Señor de gloria, yo te pido por todos aquellos, Señor, que alberguen alguna duda en sus corazones, que alberguen, Señor, una debilidad, una cuestión no resuelta. Señor, que detecten que hay algo que no cuadra contigo, Señor, y eso los está estorbando, los está molestando. Padre, en el nombre de Jesús, declaro ahora que tantos aquellos que ven el video como los que están aquí, Señor, ahora reciben, Señor, esa guarda, esa seguridad, ese muro de fuego, por la fe, Señor. Así que te digo, amiga, amigo, que todavía no has confiado en el Señor, recibe la guarda, la protección, la seguridad en tu corazón. Se llama Jesucristo. Él está aquí, Él está allí donde estás. No hay límites para Él. Su Espíritu está allí precisamente donde tú estás y quiere entrar en tu corazón. Sencillamente confiesa a Jesús, dile: gracias, Señor Jesús, necesito tu salvación. Sálvame, Señor Jesús. Sálvame, Señor. No hace falta de hacer muchas cosas más. Sencillamente decirle: oh, sálvame, Señor. Tú eres el Salvador. Yo te recibo ahora, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón y vas a comenzar a sentir esa protección divina, esa seguridad. La palabra de Dios te asegura que Él es tu guarda, Él es tu roca fuerte, Él es tu castillo, Él es tu escudo, Él es tu salvación. Gracias te damos, Señor Jesús, por eso. Y al que está enfermo, Señor, rodéalo de bendición. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Ahora declaramos salvación, declaramos salud por las llagas de Jesús. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Recibe sanidad ahora en tus huesos, en tu cuerpo, en tus órganos. Recibe el milagro ahora en el nombre de Jesús. El cáncer lo atamos, digamos, reprendemos fuera ahora cáncer, fuera leucemia, fuera espíritu inmundo, fuera ahora como te llames, fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesucristo tomamos autoridad ahora, no en nuestra fuerza ni en nuestro poder, sino en el nombre de Jesús. Es Jesús ahora que te toca y te sana, ahora, allí donde estás. Su Espíritu está allí. Allí te toca el Señor, allí te levanta el Señor. Allí tú que no caminabas, ahora caminas. Allí tú que no te enderezabas, ahora te enderezas. Allí
puedes ver o oír, porque se van las infecciones, se va todo lo que te estorba en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón. Ahora se limpia tu sangre, se limpia de todo tipo de enfermedad en el nombre de Jesús. Diabetes y fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, Dios te está tocando. Ay, Dios está obrando. Ay, el Espíritu Santo está allí donde tú estás. Él está allí obrando en tu columna, enderezando esos huesos, corrigiéndolos, arreglando.